buenas noches, estimados televidentes. Me da mucho gusto saludarlos y agradecerles que estábamos pensando en los temas y este día vamos a tocar un tema que por sí solo pues no sería causa de un tema en una mesa política como esta. Vamos a analizar el punto de vista comunicacional y los errores que han cometido el gobierno federal en transmitir a través de este sexenio muchos mensajes que se han equivocado y han puesto en duda la credibilidad de muchas acciones que a lo mejor deberían haber sido aplaudidas y no lo son. Para tocar este tema tan delicado que vamos a ver este día, me permito presentarles a Roberto Rico. ¿Cómo estás? Bien, ingeniero, con el gusto de saludarle a usted. Muy buenas Carmen noches. Arrieta. Ingeniero, buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, gracias. Señor licenciado, hoy sí hay espada desenvainada. Hoy no va a haber espada desenvainada. Como siempre. Como siempre, muy bien. Natividad. Muy buenas Qué noches. gusto saludarte, Natividad Castrejón. Buenas noches, don Luis. Buenas noches en su casa a todos. Y por supuesto, Pepe Antón, ¿cómo Hola, estás? Luis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues arrancamos porque el tema da para mucho y vamos a platicarlo. Yo creo que este tema no deja de ser controvertido, tiene muchas aristas. Vamos a tratar nosotros de darle nuestra opinión personal y que cada quien en sus hogares juzgue lo que quieran a su manera. Creo que hay muy mala información, hay muchas desviaciones a este tema y me refiero al tema de Heriberto Lascano, que si murió, que si no murió, que si el cadáver, que si no el cadáver. Y la verdad es que se ha ido a tantas cosas que ahora ya se han convertido en chistes de algo que es muy delicado. Pepe. Bueno, Luis, yo creo que ya los noticieros se han encargado de dar la nota y lo que sería muy interesante en esta mesa sería analizar las acciones de comunicación que ha emprendido el gobierno, no solo en el caso del líder y fundador del grupo delictivo Los Zetas, sino en otros casos donde también parece que se esforzaron en convertir una medalla de esta guerra contra el narcotráfico en un problema de comunicación, en una crisis de comunicación. Pasó, ustedes lo recordarán, cuando Genaro García Luna, esto vía la Policía Federal, monta todo un show televisivo para el caso de Florence Cassel. Sucede también con el supuesto hijo del Chapo Guzmán y ha sucedido a lo largo de estos años en incontables ocasiones donde los presuntos delincuentes no son los que resultan ser en la prensa o no tenían la jerarquía que se les aduce en la versión oficial. Creo que lo primero que tendríamos que analizar es que la administración con estos tropiezos ha sembrado escepticismo en un país que además es por deporte y tradición sospechosista. Entonces, esto se suma a la tradición de que en los últimos años hemos vivido del caso de La Paca y Pablo Chapa Besanilla, los aviones que se caen solos, los suicidios de 2 balazos, aquel subsecretario que se suicida con un cúter. En fin, los ejemplos sobran para alimentar el escepticismo sobre la versión oficial. Entonces, en ese contexto, pues la autoridad tendría que ser particularmente precisa al entregar la información. Cuando Barack Obama anuncia la muerte de Barack Obama, tampoco hubo cadáver. ¿De quién dije? Que Obama, mataste a Obama con Obama. Bueno, se suicidó en el último debate. Se suicidó. Pero te referías a la campaña. Estaba un simbólico. Te referías a la campaña, ¿no? El cadáver de Bin Laden pues no lo muestran a la prensa. Dicen, no vamos a generar un lugar de culto para un terrorista, pero la comunicación fue muy eficaz al enviar una fotografía del cuarto de guerra donde se seguían las operaciones. Eso aquí parece estar a años luz en la estrategia de comunicación. Aquí tuvimos tuvimos una acción en contra de Lascano el domingo, un trascendido el lunes, una versión oficial el martes y una versión oficial cuestionada el miércoles. Entonces, pasaron muchos días antes de tener, por ejemplo, fotografías, algún elemento de prueba, y el desempeño del vocero de este vicealmirante Vergara de la Marina fue en muchos sentidos contradictorio y más confuso para la labor que estaba haciendo la Marina. Entonces, pero Pepe, ¿cómo no va a ser confuso si el boletín, los boletines son el documento oficial que saca una secretaría para dar la versión puntual de los hechos según la secretaría, lo oficial?
Y la Marina dice, fuertes indicios de que murió el Lasca. 2 puntos, Marina. Sí. Esos sí son puntos suspensivos. Nos dejó en suspensión. Yo nada más cerraría el comentario. Nos ofendió muchísimo y el presidente Calderón se enredó en la bandera y fue a Washington a cabildear la salida de Carlos Pascual. Cuando a través de Wikileaks nos enteramos lo que nuestros vecinos del norte estaban pensando sobre la comunicación interinstitucional en el campo de seguridad. ¿Y qué decían? El Ejército no confía en la Policía Federal, la Policía Federal no confía en la Procuraduría y la Marina pues prácticamente no confía en nadie más que nosotros. Y entonces nos enredamos en la bandera y nos ofendió muchísimo que aquellos comentarios además fueran vertidos públicamente. La verdad es que poco a poco hemos ido comprobando que en efecto la comunicación es nula, ya no digamos con el nivel local. El gran problema de este caso es que la Marina se enteró cuando el cadáver es sustraído de la funeraria. Y ahí es cuando tienen el indicio de que era un personaje más relevante del que en principio habían dado. Entonces, no es solo la comunicación hacia afuera, que en efecto ha sido un desastre. Es la comunicación entre las instituciones encargadas de proveer y procurar justicia en México. Hoy la pregunta es, ¿murió o no murió? Imagínate la gravedad de esa pregunta. Es decir, ni siquiera se logró el gobierno poner esa medalla que tanto presumían. ¿De qué tamaño es el dilema de comunicación que tú te estás preguntando eso? No, yo no. La gente se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, el periódico Reforma sacó 8 columnas que estaban persiguiendo el cadáver, porque no lo encontraban. Digo, es un cadáver escurridizo. Escurridizo. La verdad es, debe ser para tantos errores. Aquí el problema está que ya ahorita que si se murió o no murió el Lasca, yo creo que es el menor, es lo de menos. O sea, en primer lugar, yo nunca he creído que con la muerte de los llamados capos vaya a cambiar los capos, vaya a cambiar la realidad del problema social gravísimo que tenemos con el narcotráfico, pero para nada. Y en primer término. Segundo lugar, esto es una cadena, como decía Pepe. O sea, la constante en la comunicación en este tema, bueno, en muchos otros también, pero aquí es más grave, ha sido eso, la especulación. Aquí yo creo que es fundamental que el gobierno tenga un ejercicio eficiente de comunicación. Debe de informar, debe de utilizar a los medios como canales para poder mantener informada a la sociedad. Aquí se han enredado, aquí han trabajado para que los medios generen una imagen que no es la real. El mejor ejemplo está, lo citaba Pepe hace un momento, en el caso de Florán Cassés, donde se inventa una realidad para llamar la atención. Y esto es, vaya, mortal. Yo creo que el paso obligado para cualquier estrategia que piensa hacer el nuevo gobierno federal tendrá que ser racionalizar y darle certeza a la comunicación, que se ha perdido de manera terrible y que no nos lleva a nada. Yo no hablaría todavía del nuevo gobierno porque faltan 2 largos meses en los cuales el presidente Calderón sigue ejerciendo la presidencia de la República, y esto está llevando a consecuencias muy lamentables. Hay muchas noticias como las ternas para el tribunal, o sea, hay muchas cosas que todavía no terminan, y si la comunicación del gobierno federal no se corrige en estos 2 últimos meses, va a dejar un caos en la percepción que tiene la opinión pública. Hoy la opinión pública está totalmente ida, se va por otro lado, no por el que debe ser de análisis, ¿no? ¿Tú qué opinas, Natividad? Bueno, hay que recordar que estamos en una etapa del famoso Homo Videns, donde la televisión juega un papel determinante y donde es más importante la imagen que el mensaje mismo. Esto trajo como consecuencia en el gobierno federal y en Genaro Luna Producciones estos golpes efectivistas, ¿no? de pretender brindar imágenes muy impactantes que sustituyan el análisis racional, que sustituyan un análisis objetivo de lo que está pasando en el tema de seguridad. Los casos que han mencionado han sido así, plagados de errores, pero aún a contracorriente de lo que han recomendado las comisiones de derechos humanos, de que no se puede presentar a los medios de comunicación a alguien que es un presunto
delincuente dando por hecho ya que es delincuente y casi en un linchamiento visual o virtual, ¿no? Sin embargo, en esa búsqueda de credibilidad, en ese deseo de demostrar que la política de seguridad del país funciona, pues han caído en todos esos excesos. Pero fíjate una cosa, Natividad, yo no sé si se dieron cuenta ustedes que la guerra de las televisoras por la información era algo de verdad lamentable. Por ejemplo, Ciro Gómez Leiva estaba desesperado porque no le había llegado ninguna posición oficial. Y decía, es que no nos han dado ninguna información. Y lo que se quejan es que esa información no sale hasta que llega el noticiario de Televisa, de Joaquín López Dóriga, y es cuando le entregan la información oficial, y esa es la versión que va a prevalecer. ¿Y los demás medios? ¿Por qué los dejan afuera? Sí, pero no hay equidad y se supone que es el noticiero de mayor alcance y entonces pues tienen algunos privilegios ahí indebidos, ¿no? Indebidos. La información no debiera estar sujeta a ese tipo de cuestiones de rating, ¿no? Pero bueno, insisto, más allá de eso, me preocupa el que un personaje que supuestamente está persiguiendo la DEA desde hace años, que el gobierno federal lo tiene como uno de los delincuentes, de los 37 delincuentes, aquellos que eran más buscados, a la hora de la verdad no tenga una ficha bibliográfica, no tenga todas sus características físicas, sus relaciones familiares, sus vínculos financieros. O sea, me parece gravísimo que no tengan un expediente completísimo de quién es ese personaje, ¿no? Pero además ni siquiera actualizado. Claro. Hablan de esa ficha de edad de 16 años. Entonces, ¿dónde está el trabajo de inteligencia? O sea, ¿cómo puedes suponer que es uno de los criminales más buscados de este país si ni siquiera tienes información real de cómo es su vida? Todos dejamos huellas por donde vivimos. Que no los tengas localizados es diferente. Sí, pero que no tenga ni siquiera certeza de cuánto mide, de qué edad tiene, es muy grave. ¿Por qué? Porque un evento como este lastima nuevamente la credibilidad del ciudadano con respecto a su gobierno. Y si algo requiere el gobierno para poder hacer acciones de justicia o acciones legales o policíacas, es confianza del ciudadano. Claro. O sea, yo necesito tener confianza para permitirte que andes armado, necesito tenerte confianza, gobierno, para permitirte que hagas tu labor en todo el tema de seguridad y de justicia, pero con esa cuestión de poca credibilidad, también el respaldo se baja de manera proporcional. Vamos a un corte y regresamos Así con Roberto Rico. Así es, ingeniero. Hacemos una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.